adquirir ciertas familiaridades con esas ideas desde los primeros pasos del presente análisis, aunque solo sea porque forman parte de una excusa que podrá esgrimir el lector para tomarse las cosas con tranquilidad. Si para explicar su pereza alguien dispara una oración como estoy dejando oscilar el centro de mi red predeterminadamente para ver qué quiero hacer con mi vida, seguramente nadie le molestará. Y conocer esos conceptos permite situar muchos datos sobre el cerebro en el contexto. Lo que ofreceré a continuación puede considerarse un curso acelerado sobre teoría de la complejidad y ciencias neuronales. El cerebro humano es una máquina creativa, un objeto natural complejo no lineal con las siguientes características: no linealidad o caos, dependencia exponencialmente sensible de las condiciones iniciales. ¿Qué significa? La mayoría de los sistemas con los que trabajan los ingenieros son lineales o deterministas. Incluso en los casos en los que no son lineales, los sistemas suelen modelarse como si lo fueran, porque de ese modo resulta más sencillo o posible efectuar cálculos. Un sistema lineal es tal que, dado un conocimiento suficiente de los valores de las variables que describen el sistema en un momento dado y con gran precisión el futuro del sistema. Si en un sistema lineal se introduce una señal de entrada, es posible saber con exactitud cuál será la señal de salida. Es evidente que tal característica resulta muy útil cuando se procura diseñar una red de comunicaciones, un dique o un avión. En los sistemas no lineales, en cambio, cuando se cuente con información exhaustiva sobre el estado del sistema en un momento particular y con un modelo muy bueno del modo en que las variables interactúan, es imposible predecir el futuro del sistema. El motivo reside en que cambios pequeños en las condiciones iniciales del sistema pueden amplificarse a lo largo del proceso y provocar cambios enormes en una etapa posterior. Por lo tanto, cuando más lejanas sean las predicciones, menor será el grado de exactitud. Es más, una señal de entrada pequeña introducida en un sistema no lineal puede causar una salida inmensa, o quizás no provocar salida alguna. El mejor ejemplo de un sistema no lineal es el clima. Es posible estimar la probabilidad de que el clima se encuentre en cierto estado en el futuro, y el estado actual del sistema es una función de estados pasados. Es decir, el sistema tiene memoria, pero sin embargo no podemos predecir su trayectoria futura con certidumbre. Por fortuna para nosotros y por desgracia para los científicos, los cerebros no son lineales. En la naturaleza no existen sistemas lineales fuera del mundo mineral. Umbral. Valor que, una vez alcanzado, hace que un sistema excitable abandone su trayectoria dinámica e ingrese en un estado de excitación o actividad. En la vida cotidiana abundan los ejemplos de umbrales. Un termostato es una buena ilustración de un dispositivo que utiliza umbrales. El termostato se configura con cierto valor y cuando el termómetro desciende por debajo de ese valor, se empieza a recibir calor. El valor con el que se configura el termostato es un umbral. Las neuronas, en cambio, son dispositivos con umbrales no lineales. Cada neurona tiene un umbral para activar su potencial de acción. Las neuronas tienen un estado de reposo y un umbral definido por las propiedades eléctricas y químicas de cada neurona. El valor de umbral de las neuronas se modifica con el tiempo. Muy suscitante, la señal
señales suficientes de señal. No. Muy suscitantes, las señales que llegan desde otras neuronas convergen en una neurona determinada. Y cuando una cantidad suficiente de señales del tipo adecuado llegan en un momento preciso, se alcanza el umbral y se activa la neurona. La neurona luego requiere lo que se denomina un periodo refractario para recuperarse después de haberse activado. En otras palabras, existe un límite superior a la velocidad a la que una neurona puede alcanzar su pico. Autoorganización. Inquietante tendencia de los sistemas no lineales a reorganizarse de tal modo que desarrollen correlaciones temporales y espaciales de largo alcance. En otras palabras, cuando se observa una colonia de hormigas, lo que se percibe es la apariencia de una estructura y una organización globales. Sin embargo, cada hormiga de una colonia solo interactúa localmente con otras hormigas que se encuentran en su vecindad inmediata. Ninguna hormiga es consciente de la existencia de la colonia en cuanto a totalidad. Sin embargo, como resultado de las interacciones simples de las hormigas individuales, surge la colonia. Lo mismo ocurre con las neuronas. Las neuronas del cerebro no saben que son parte de un cerebro, mucho menos parte de una persona. La clave radica en que la autoorganización surge a partir de la dinámica interna del sistema, sin que exista una señal didáctica externa. La autoorganización solo puede presentarse a partir de sistemas no lineales. Pueden mencionarse como ejemplo los cerebros, las sociedades, las economías y las colonias de hormigas. A partir de la interacción de ejemplos simples que constituyen un sistema autoorganizado, puede surgir un comportamiento muy complejo. Algunas colonias de hormigas cuentan con millones de integrantes y las colonias en sí exhiben comportamientos complejos y muy organizados. Me voy del foco. Y muy organizados. Aprenden con el transcurso del tiempo. No obstante, cada hormiga es un organismo organismo relativamente simple que sigue rastros químicos dejados por otras hormigas. La autoorganización es la manera muy gradual. Es la razón por la que el cerebro y la noción del yo se mantienen casi constantes de un día para otro. La autoorganización también es un motivo por el que los climas conservan una estabilidad relativa y cambian de manera muy gradual. Un umbral no lineal es la razón por la que hasta un aumento pequeño en términos relativos del volumen de dióxido de carbono pueden significar un inmenso cambio en el clima. Oscilaciones. Cualquier señal periódica o rítmica. Una oscilación describe el movimiento ascendente o descendente de una señal, como un electroencefalograma, un abanico que se mueve hacia atrás y adelante, o la bolsa de valores. Las neuronas individuales oscilan y es posible medir la actividad oscilatoria de varias neuronas como la suma de corriente eléctrica en un área del cerebro. Uno de los rasgos más notables de las neuronas es que tienden a oscilar espontáneamente. Las oscilaciones en diferentes frecuencias son mecanismos clave que permiten que diferentes regiones del cerebro o diferentes neuronas se comuniquen entre sí. Estructura de la red. El cerebro tiene unos 100.000 millones de neuronas y se estima que las conexiones entre neuronas rondan 200 billones. Sí, decimos billones. Basta con imaginar lo que significaría tratar de entender el cableado de una red informática con 200 billones de conexiones. A pesar de estas cifras incomprensiblemente inmensas, cada neurona se encuentra a una distancia de una
conexiones de las demás debido a la arquitectura del cerebro. Se ha estimado que una neurona solo necesita enviar una señal a través de una distancia promedio de 7 vías para llegar a cualquier otra neurona. Esto es lo que se denomina una red de mundo pequeño y es exactamente como el número de Kevin Bacon o los 6 grados de separación. Estas redes cuentan con agrupamientos locales denominados centros, por lo que pasan numerosas conexiones. Buena parte de la acción se encuentra bajo los dictados de solo algunos grupos importantes. Imaginen el centro de la compañía aérea FedEx en Memphis. Todos los vuelos de FedEx pasan por el centro de Memphis, sin importar dónde se originan, lo que reduce en gran medida la cantidad de conexiones necesarias para llevar un paquete de una ciudad del mundo a la otra. Aleatoriedad o ruido. El ruido es bueno. Tal vez sea esta una de las nociones más contraintuitivas que es necesario comprender respecto al cerebro. Casi siempre el ruido se conoce como algo malo, sobre todo en ASMR, o perjudicial, en especial en los sistemas lineales ideados por el hombre, como las líneas telefónicas. No obstante, en los sistemas complejos no lineales como el cerebro, resulta que cierta cantidad de ruido es en realidad útil. La virtud de un fenómeno denominado resonancia estocástica. El ruido en el cerebro controla el inicio del orden. Si el ruido es demasiado escaso, las neuronas no pueden recoger las señales que envían las otras neuronas. Si el ruido es excesivo, las neuronas no pueden detectar las señales correctas. Con el volumen adecuado de ruido, el cerebro funciona normalmente. El ruido solo puede ser beneficioso en sistemas no lineales. Si se ingresa ruido como entrada en un sistema lineal, la única salida será más ruido. Si se ingresa ruido en un sistema no lineal como el cerebro, puede obtenerse una sinfonía o una novela. Bart Kosko, investigador dedicado al tema del ruido que descubrió muchos de los principios de la resonancia estocástica, denomina el zen del ruido a este fenómeno. En páginas posteriores volveremos a la importante función que desempeña el ruido en la relación con nuestra creatividad. Variabilidad. Cada vez que el cerebro se encuentra en algo como la exhibición intermitente de una forma simple en la pantalla de un equipo informático, la respuesta neuronal es ligeramente distinta. La variabilidad en las respuestas neuronales es lo que otorga a nuestro cerebro la flexibilidad y adaptabilidad necesarias para sobrevivir en nuestras sociedades y entornos complejos. Puesto que el cerebro es un sistema no lineal, la reducción de su variabilidad es en realidad una señal de la presencia de alguna patología. Durante una convulsión epiléptica, las neuronas de una zona del cerebro se encuentran hipersincronizadas, es decir, pierden variabilidad. Una convulsión es la ausencia total de variabilidad en una región cerebral. En el capítulo 7 explico que muchos enfoques de administración del tiempo con 6 sigmas o Six Sigma inducen convulsiones organizacionales al suprimir la variabilidad donde es necesaria. De este modo, podría concebirse a 6 Sigma como un agente patógeno organizacional. Sincronización, denominada también resonancia. Si bien la variabilidad saludable es decisiva para que el cerebro se mantenga en estado crítico perpetuo, homeostático, pero siempre listo y anticipando su entorno, es necesario transmitir información en el cerebro. Existe una competencia entre variabilidad
cuando una neurona sincroniza, una neurona envía una señal que recorre una acción y atraviesa la hendidura simpática hasta llegar a las dendritas de la siguiente neurona. Esa neurona objetivo solo puede recibir la señal si ambas neuronas se encuentran sincronizadas. Sincronización se denomina el fenómeno de que dos o más osciladores no lineales acoplados, la palabra sofisticada que usan los físicos para decir conectados, empiecen a sentirse mutuamente al mismo ritmo. El científico holandés Christian Huygens observó por primera vez este fenómeno en el siglo XVIII. Se dice que Huygens, pongámosle, aquejado de fiebre, guardaba reposo en cama y se puso a observar los péndulos de dos relojes. Notó que después de un rato los péndulos comenzaban a oscilar en la misma fase, incluso cuando detuvo uno de los péndulos para que se saliera de la fase respecto del otro. Ambos relojes volvieron a sincronizarse nuevamente transcurriendo cierto tiempo. Esto solo ocurría cuando los relojes de péndulos se encontraban sobre la misma pared, a causa de pequeñas vibraciones del muro que eran suficientemente grandes para permitir que cada ritmo afectara al otro. Las vibraciones o el ruido proporcionaban el mecanismo de acople entre osciladores. Así que resulta que nuestro viejo conocido, el ruido, ayuda a lograr la sincronización. No obstante, como señalé antes, si la sincronización es excesiva, puede sobrevenir una crisis convulsiva, pero si es demasiado poca, puede no establecerse ningún tipo de comunicación. Y este es el ejemplo, es un ejemplo más de un gran descubrimiento científico que tiene lugar mientras el científico en cuestión se encontraba sin hacer nada, en este caso recuperándose de su enfermedad. Seguimos en el próximo video. Espero que anden bien. Besitos.